Estoy grabando acá. ¿Me apago el fuego este después? ¿Está grabando ahí? No, todavía. Si quiero que grabe, lo pongo a grabar. ¿Puedo grabar? Ahí está. Tenés que soltar el celular, eso no puede estar con eso. ¿Lo pongo en la mesa? Sí, ponlo en la mesa. Bueno, ¿Y el celular tuyo que iba a usarlo para grabar? está grabando. Está grabando el audio. ¿Se trajo? Bueno, vamos a empezar por el principio. Necesito que me contés quién sos, cuándo has nacido y bueno, todo lo que me quieras contar sobre tu infancia. Yo soy Aldo Bruno Gatti, hijo de un pintor. Empecé viviendo en una pensión con mi viejo, en la avenida Sarmiento. Mi viejo era estudiante de arte en esa época. 1950 nací yo. Eso significa que ahora tengo 74 años. Andás preguntándome qué es lo que querés que te vaya diciendo sobre mí. ¿Qué significa que has empezado en una pensión, viviendo en una pensión? Que yo me acuerdo, es raro que uno se acuerde cuando es muy chico, pero yo me acuerdo dónde era la pensión, porque después de muchos años que ya no vivía ahí, mucho tiempo después, yo pasaba por esa casa y me acordaba. Y era el lugar que habían elegido mis viejos para vivir después de casado. Cerca de la casa de mi abuela Dorila, que era la madre de mi mamá, y cerca de la nona Virginia, que era la madre de mi viejo. En esa zona es un lugar donde yo recuerdo todo. No me he olvidado hasta el día de hoy de nada. En la zona de Avenida entre Suipacha y Avenida Sarmiento. ¿Cómo estaba compuesta tu familia? Bueno, de la época que yo estoy hablando era mi viejo, mi vieja y yo nada más. No había nacido todavía mi hermana. O sea, vos tenés recuerdo de ser hijo único. Hasta ese momento yo era hijo único. ¿Qué edad tenías cuando nació tu hermana? Yo ya tenía 4 años cuando nació mi hermana. ¿Y cómo era tu infancia? Y muy apegada a mi viejo. Y especialmente a mi viejo. Eran esas familias donde el padre cumple un rol importante y yo no sé por qué había mucho afecto.
Normalmente en esa época los padres no tenían demasiada injerencia en la crianza del hijo. Sin embargo, mi viejo tenía mucha injerencia. En ese tiempo que vivimos en esa pensión, que era cerca del cine Regio, en la avenida Sarmiento, todo se desarrollaba en una pieza, en una habitación. Mi viejo enseñaba en la escuelita del parque, en la escuela de arte del Parque 9 de Julio, y se movía en bicicleta. Él iba a trabajar, todo en bicicleta. ¿Qué edad tenía? Y bueno, evidentemente, mi viejo es de 1923. Y yo cuando tengo ya en la memoria, imagínate que yo nací en 1950. O sea, cuando vos nacido él tenía 27 años. Mi viejo tenía 26, 27 años cuando yo nací. O sea, 30 y pico se movía en bicicleta, nunca anduvo en auto. No, en esa época no había accesibilidad. Tenía que tener un muy buen ingreso para tener un auto. Eran los autos esos viejos. Vos imaginate que recién a partir de esos años se empiezan a fabricar autos acá en la Argentina. Un tío, hermano de mi vieja, fue el primero que tuvo un auto. Después, el marido de una hermana de mi vieja también tuvo otro auto. Y eran autos inmensos, autos grandes. El Kaiser Carabela. Esos eran los autos de esa época, el Cianditela. Pero mi viejo era, como artista, era un tipo de poco ingreso. Así que él se movía en bicicleta. Más aún la bicicleta que tenía, la cambió por un cuadro. Y la bicicleta que yo tenía, porque yo también tenía una bicicleta chiquita, era parte de ese canje de cuadro por bicicleta. El cuadro que él canjeó se llamaba San Martín de Tours y vive, es decir, lo tiene la Juanita Nicolás, esposa de Julián. Julián era un alumno de mi viejo. Que tenía una bicicletería. ¿Vos tenías bicicleta cuando eras chico? Sí. ¿Y te acordás de haberla usado mucho tiempo? Y sí me movía en bicicleta. ¿Hasta qué edad más o menos? Y cuando se me hizo chiquita ya era incómoda, pero yo la usé todo el tiempo que pude. Será hasta los 12 años. Era verde, una bicicletita verde. Y mi viejo era una bicicleta negra, grandota. ¿Qué significa eso que has dicho hace un rato de que tenía mucha injerencia tu papá como padre?
Porque yo veía mis primos, mis primas, el padre no tenía mucho peso. ¿Qué significa que no Los que tenía mucho tomaban peso? decisiones ahí eran las madres. En cambio con mi viejo era distinto, porque mi viejo se involucraba mucho afectivamente conmigo. ¿Era cariñoso? Era muy cariñoso, pero aparte estaba muy... Yo me acuerdo que lo esperaba cuando iba a trabajar y volvía a la casa, yo lo iba a esperar a la parada del ómnibus. Me producía mucho placer que él llegue a la casa. Y siempre me traía algún regalo, alguna cosa. Estaba muy atento a mí él. Es como si yo fuera una mascota más o menos. Yo llegaba hasta la parada del ómnibus, quedaba una cuadra más o menos donde él bajaba, y cuando llegaba a verlo a él me subía sobre los hombros y me traía hasta la casa, el retorno a la casa me traía en los hombros y el cuello. O sea, ¿tenés buenos recuerdos de tu infancia con tu papá? Tengo muy buenos recuerdos y muy malos también. Mi papá ya tomaba en esa época cierta cantidad de alcohol, le gustaba tomar su vinito. Y eso lo hacía agresivo, lo hacía violento. Y de esos momentos también me acuerdo mucho y la verdad que sufría mucho la violencia que él tenía, no específicamente conmigo, pero tenía él una cierta violencia todo el tiempo, contestaba mal, gritaba. No se llevaba bien con mi abuela, con la madre de mi vieja. Tenía como una especie de resentimiento hacia ella. Y usaba una frase, cuando se peleaba con mi vieja, la famosa frase, igualito, decía él, refiriendo a que mi vieja era igual a la madre. ¿Hubo alito? Igualito, decía. Pero sí me gustaba cuando salíamos en bicicleta, él salía en la suya, yo salía en la mía, y íbamos pegados los dos. Y íbamos a visitar a algún amigo de él, a mi tío negro, yo lo iba a visitar al gordo Pepe, mi primo, y él a hacer bermucito, a tomarse un vinito con mi tío negro. Y esa esquina, esa zona donde vivía, mi tío vivía en el pasaje 1 de Mayo, a 2 cuadras, 3 cuadras de la avenida Sarmiento y avenida Juan B. Justo, toda esa zona. Me tocó vivir mucho tiempo ahí en esa zona. Aún cuando yo me casé fui a vivir para ahí. Así que es un barrio en el que yo estaba muy compenetrado. Perdón, esto de la violencia que me decía de tu papá, ¿era más con tu mamá? Exacto. ¿Le pegaba? Le gritaba más que pegaba. O sea, pero alguna vez le pegaba. Sí. ¿Y te acordás de eso? ¿Vos lo has visto?
Yo lo he visto, sí. Y yo el día que me fui de mi casa, salí a defenderla a ella y me puse y me agarré a las piñas con él. Y ese fue el último día que yo estuve. Yo tenía 18 años. Y no dejé que le pegara. Y eso lo volvió loco. Y mierda era yo para meterme en ese quilombo. Y en realidad era porque él estaba en curda y mi vieja se quejaba. ¿Estaba borracho así? Sí. Y ahí te has peleado y te has ido y... En ese momento yo decidí hacer un bagallito y irme de la casa. ¿Qué un bagallito? ¿Sabes qué es un bagallito? Es una bolsita para llevar la ropa. Ah, lo que usa el chavo cuando se va de la vecindad. Claro. Y yo lo que había hecho antes, me empezó a preparar porque la idea mía de irme ya estaba en mi mente. Yo creía que era de alguna manera, pero ya vivía mi hermana. ¿Cómo ya vivía tu hermano? Claro, en esta época que yo me fui, ya mi hermana ya era... Mi hermana tiene 4 años menos que yo. Yo me fui a los 18. Tiene 14. Mi hermana tenía 14. Y yo me fui y me acuerdo que lo hablé a un amigo que tenía un estacionamiento, que tenía playa de estacionamiento. Tenía varios clientes y ahí guardaban sus autos, una guardería. Y yo les pedí laburo, que me dejara trabajar ahí. Y él tenía ahí como un dormitorio para el sereno. Así que yo resolví mi problema de mudanza durmiendo en ese dormitorio de la guardería durante bastante tiempo. Y me fui. Esa fue la opción que tuve de irme. Pero te has peleado con tu viejo, no se han hablado por un tiempo, ¿cómo fue? O sea, ese vínculo, ¿cómo fue a partir de ese Durante un momento? buen tiempo no nos dimos bola. Yo no quería saber nada con verlo, él me hacía buscar, pero yo estaba muy dolorido con lo que había pasado, porque él consideró que yo no tenía derecho a meterme en los problemas que él tenía con mi vieja, y que yo había interferido y me había metido y lo he jodido. Lo has jodido. Sí. ¿Y qué pensás vos de eso que has hecho? Y yo creo que lo hubiera hecho de nuevo. Yo tenía mucha admiración por él. Estaba pendiente de todo lo que hacía y de todo lo que le pasaba. Y esa falta de, como se dice ahora, empatía, él se quejaba mucho de mi vieja. Mi vieja era una persona que no hablaba mucho, pero sí le hacía despelote a él, era muy celosa. ¿Y cómo era tu mamá con vos? Y me quería mucho, pero así como era con todo el mundo, era una persona que no era muy demostrativa.
se preocupaba de que yo haga lo que tenía que hacer, que vaya a la escuela, y que haga una vida aplicada. Yo tenía buena relación, por ejemplo, con mi madrina, que era, te digo esto porque yo me acuerdo que decía muchas veces que me hubiera gustado que mi vieja sea como mi madrina, la Irma, ¿Quién era Irma? mi madrina. No, pero además de tu madrina. Era una amiga que tenía mi vieja de la juventud, Irma de Lerano, murió de cáncer. Y la Irma era una persona que me tenía a mí con mucha consideración, a cada rato iba a la casa, siempre me hacía un obsequio. Y estaba siempre preocupada para... Los hijos de la Irma, dos de los hijos han muerto de cáncer también. Hay una sobreviviente, hay una que vive en Córdoba. Contame algo que te haya parecido importante de tu infancia, como algo que te haya marcado o que te haya definido como persona. Mi viejo era un tipo que quería, él decía la educación integral. Él quería que yo sea un tipo muy bien educado y que estudie todo lo que pueda estudiar para desarrollarme. Y, por ejemplo, me hizo estudiar música. Me inscribió en el... Yo era pendejo, muy chiquito. Me inscribió en la... Como él estaba en la universidad, enseñaba, tenía acceso y era un tipo conocido, era un pintor conocido, mucha gente lo tenía. Entonces buscaba de darme, que hiciera alguna carrera o algo que me hiciera especial y quería que estudie música. Me compró un violín y empecé a estudiar violín en el Conservatorio de Música de la Universidad de Tucumán. ¿Quieres tomar agua? Sí, estoy con la boca seca. Y ahí date vuelta, servite. ¿Cómo? Servite. No me vacía esta allá. Bueno, quédate quieto. ¿Cómo te das cuenta que tenía la boca seca? Necesitaba hacer el ruido. Bueno, contame, estaba en el conservatorio estudiando violín. Ahí estudié varios años. Lo tuve de profesor de violín al profesor Bru, el profesor de violín mío.
en esa época yo me acuerdo que sufría como perro porque yo no tenía el menor, la menor vocación por la música. No me gustaba, era porque él quería y porque él quería que yo sea un tipo culto. Entonces me hacía estudiar cosas que no me interesaban, a mí me aburrían. Y para esa época él decidió irse a Europa. Y fue a Europa. Y yo aproveché que él no estaba en Tucumán y dejé para la mierda todo. ¿Qué edad tenía en ese momento? 62 que tenía 12 años. Ha dejado el violín a los 12 años. Claro, cuando él volvió no podía creer que yo haya hecho eso. ¿Y cuándo había empezado? Y desde muy chico, sí, él a los 8 años ya me metió en la escuela de O música. sea, 4 años de violín hiciste. Sí, pero al pedo, porque no, evidentemente no tenía vocación yo para, y no tenía un buen oído como para dedicarme a la música. Pues sabes que yo era, me acuerdo, muy changuito y mi vieja me mandaba a estudiar y yo iba en el ómnibus y volvía siendo changuito, changuito, ¿no? ¿Qué pasó? No, estoy empezando ¿De qué te has acordado? a acordar de esa época. Pues me preguntó si era alegre. No, no era alegre. En el fondo, cuando me acuerdo de esa época, me acuerdo de tristeza. Me acuerdo que tenía tristeza. Las cosas que te acuerdas, contalas, no te las calles. No las pienso porque las estoy armando. Las cuento porque no pienso que es lo que sucedía. Mi viejo estaba siempre muy con el principal pariente amigo que tenía él, era mi tío negro, que es el padre del gordo Pepe. El gordo Pepe es un tío desaparecido. Un primo. Tío de ustedes. Sí, primo hermano mío. Y mi viejo lo atraía a mi tío negro. Me acuerdo que mi tío negro vivía ahí en el pasaje 1 de Mayo. Y mi viejo quería traerlo a Yerbabuena. Como mi viejo se hizo la casa acá en Yerbabuena, lo trajo a mi tío a vivir a Yerbabuena. Y mi tío hizo su casa acá en Yerbabuena. Tenía una semejante casa. Y bueno, a lo mejor se juntaban una vez a la semana, pero era suficiente porque ¿Por qué? porque no necesitaban estar más tiempo juntos, simplemente con que se vean una vez o 2 veces a la semana era suficiente para sentirse, eran muy amigos. La prueba está que cuando murió mi viejo, al muy poco tiempo ha muerto mi tío. Por eso digo, son un montón de cosas que yo las traigo a la memoria y siento tristeza. ¿Qué es lo que- Pero en ese momento estabas triste también. Sí, ¿Por qué? y por eso, porque me acuerdo de ese momento y me produce tristeza.
me aparecen todos los malos recuerdos. Esa casa que te estoy hablando, donde vivía mi tío, esa casa yo no la pasaba por el frente de la casa y me agarraba la angustia, porque de ahí lo ha secuestrado el gordo Pepe, de ahí lo ha sacado. En la familia se ha venido a la mierda. Yo vivía, cuando lo secuestran al gordo, yo vivía en el pasaje García, el 900, cerca de la esquina norte. Y el gordo iba a mi casa a esconderse. Dormía en mi casa, pero se quedaba esa noche y el día siguiente se iba a la miércoles. Vivía de domicilio en domicilio, de lugar en lugar, tratando de que no le encuentren un lugar fijo como para que lo persiga. Y en esa época yo ya estaba casado con la mamá, y en esa época había nacido la Fiorina. La Fiorina era chiquita, era un bebé. Y bueno, mi amigo me decía, tené cuidado, trata de no correr riesgo con la criatura, porque era una sola. Y bueno, yo no quería que le pase algo a la Fiorina y lo hablé al gordo y le dije, che, te voy a tener que correr de la casa. Y le pedí que se fuera. ¿Qué querés que haga, primo? Y andate de la casa, es un riesgo que no quiero correr, le digo con la Fiorina. Y el gordo se fue. ¿Y qué querés que haga? Y me dice, ¿a dónde me voy? Y andás con tu viejo, le dije yo. No me voy a olvidar nunca. Yo tenía 26 o 25 años y le di como inteligentemente El consejo. el consejo de que se vaya a casa de los viejos. A los 2 o 3 días lo sacaron de ahí. ¿Y él dónde se escondía en tu casa? No es que se escondía en algún lugar en especial, estaba viviendo conmigo y tenía un lugar donde dormía, que era mi estudio. Pero no se hacía ver. Generalmente se quedaba durante todo el día ahí y a la noche se iba. Y se iba a la casa de otro amigo. ¿Te sentís culpable por eso? Uf, totalmente. Más aún, creo que todavía me siento culpable. Nunca lo terminé de resolver, porque de cagón, en vez de protegerlo, que a lo mejor lo hubiera ayudado, le pedí que se fuera. ¿Y cómo era tu relación con él? O sea, se habían conocido desde muy chicos y ¿qué hacían? Y bueno, sí, hijo de mi tía Mecha, mi vieja era La tía. no, me refiero a la tía Mecha, era hermana de mi mamá y era de que andaban juntas todo el tiempo. A donde iba mi vieja, iba mi tía. Así que yo tengo idea del gordo Pepe desde que él ha nacido, porque yo era un año mayor que él. Así que hasta me acuerdo cuando nació. Y después no nos separó nunca. Era como un hermano. Me acuerdo clarito que era como un hermano.
Esa es otra etapa súper triste de mi vida. En definitiva, yo registro mi vida como una cantidad de personas que he querido y se perdieron. Y Goro se pasaba conmigo todo el tiempo. Y cuando yo vivía con la Mali ahí, en el pasaje García, ya casi a cierta hora lo esperábamos. Ya sabíamos que iba y yo le decía a mi mujer, prepara algo rico porque ya está por llegar el gordo. Así que era una buena merienda y él llegaba como 7:30, 7:30, 8. Y nos sentábamos a merendar. Y ahí me contaba lo que pasaba. Él estaba militando Él estudiaba en la tecnológica, ¿Qué estudiaba? ingeniería mecánica. Pero todos andábamos juntos, todo el tiempo. Pero ¿cuáles eran sus actividades? ¿A qué se juntaban? ¿A charlar? A charlar, a hacer planes, ¿Planes de vida? planes de vida. ¿Cuáles eran los planes? Bueno, somos de la época de la militancia, militancia política. Así que todos los planes eran, obviamente, estábamos en época de procesos militares, gobiernos militares. Te estoy hablando antes del proceso, ¿no? Cuando todavía no ha ocurrido el proceso, y bueno, yo hablaba del retorno de Perón, había que traerlo de vuelta al viejo. El gordo no era peronista, el peronista era yo, y el gordo era comunista, militante del Partido Comunista. Él iba a las reuniones, yo fui varias veces a las reuniones del Partido Comunista porque él me invitaba. Así el tema. ¿Cuáles son, o sea, te acordás de alguna actividad de extra militancia que hayan hecho juntos? Relaciones con las chicas. Generalmente el gordo se enamoraba de la misma chica que yo. Nos enamorábamos de la misma chica. O sea, compartían. No, no compartíamos nada. Había amor platónico, llamarle así, porque aparecía una mina y yo la empezaba a presumir y aparecía el gordo y se me lo pegaba encima y le dijo, de puta, andate de aquí. Teníamos amigos acá en Yerbabuena. El gordo era bien amigo del gordo Conti, me acuerdo. Se enamoraba mucho de las extranjeras. Tenía un amor platónico con una japonesa. Acá en Yerbabuena venían a vivir lo de las aves Caña y distintas empleados de empresas extranjeras.
radicadas en Tucumán. ¿Y qué recuerdo feliz tenés de esa época? Poquitos. Poquito porque todo lo que era feliz también muy rápidamente generaba situaciones de insatisfacción, de problemas. Claro, yo te estoy hablando ya pasando a los 18 años. Yo ingreso a la facultad con 18 años. Y cuando yo ingresé a la facultad, con 18 años, ya me había puesto ya tenía mi primera novia. Y eso ha sido el momento feliz. Y después también un momento infeliz. No duró tanto tiempo. Es importante que no me contés las cosas en abstracto, digamos, como si me decís has sido feliz y después has sido infeliz, es como que no me estás contando nada. Es que si te estoy contando, te estoy queriendo decir que si yo te tuviera que resumir, te diría no he sido feliz nunca. Claro. Bueno, pero contame algún recuerdo, o sea, si la felicidad así completa no existe, ¿eh? Son Y hay momentos. gente que normalmente esas cosas producen recuerdos lindos, a mí no. Son instantes nada más Pero esa etapa, digamos, que yo me puse de novia, empecé a tener mi primera novia, ¿Quién era tu primera novia? la Graciela Vilone. ¿Dónde se han conocido? ¿Cómo se han conocido? ¿Qué hacía ella? Y yo la conocí en Tafí del Valle. Todos los veranos íbamos a Tafí del Valle con mi vieja y vivíamos en la casa del gordo Pepe, es decir, la casa de la tía Mecha, que tenía la casa en Tafí. Y bueno, desde ahí todos los veraneantes, que éramos varios los que vivíamos en la casa de la Mecha, y también iba una prima, hija de mi tío Ismael. ¿Qué hacíamos? Toda la noche nos juntábamos en algún lugar a guitarrear, a cantar, a bailar. Y en esa salida la conocí. Pero el tema es que ella estaba de novia. Así que estaba de novia conmigo cuando estaba de novia conmigo y el sábado y domingo subía el novio que tenía acá en Tucumán y cuando se iba él seguía conmigo. ¿Y vos sabías eso? ¿Cómo no voy a saber? ¿Cómo? Sí, vos sabés que yo estaba sentado en una fiesta, en una reunión y aparecía ella con el novio. Ay, me casé, che. Pero ese estamos empezando, ¿no? Y bueno, pero no lo vamos a hacer todo en una sola sesión. Hagamos un tiempo prudencial y después seguimos otro día. Bueno, ¿querés cortarla? Y la verdad que sí.
¿Te acuerdas que íbamos a tomar un café? Dale, ¿Apago? dale.